Amén. Muy bien. Ay, que oiga nuestras oraciones. Perdón, Cristi. Que Dios escuche nuestras oraciones y se dé prisa en socorrernos. Y como dice la ejaculatoria que rezamos nosotros, Señor, no tardes en socorrernos, porque como hace prisa, ¿verdad? Sí. Así es, así es. Muy bien. Bueno, pues tenemos para hoy, según lo anuncié en el flyer, un tema que pretende ser una sacudida. Obviamente no solo para ustedes, sino para cualquier persona que llegue a ver el video, ya sea hoy, mañana o cuando lo vea. Porque cada día es más difícil que las personas persistan en lo único que le da sentido a la existencia. ¿Qué es lo que le da sentido a la existencia? El esfuerzo. El esfuerzo, pero en todos sentidos. El esfuerzo espiritual, el esfuerzo físico, el esfuerzo mental, que no hay que confundir con el espiritual, el esfuerzo emotivo o emocional sobre el dominio de las emociones, el esfuerzo social, el esfuerzo profesional y todo aquello que es valioso en la vida implica necesariamente, intrínsecamente, obligatoriamente, estar dispuestos al esfuerzo. Es más, desde el esfuerzo que hace uno al abrir el ojo y sentir lo delicioso de las sábanas y de lo calientito, y tener que brincar de la cama porque ya se hizo tarde o porque hay un compromiso o porque hay que empezar las actividades, desde ese momento el resto del día es esfuerzo. Incluso, curioso que lo diga, puede parecer paradójico, pero a veces hasta el mero hecho de buscar descansar, de buscar dormir, de buscar alimentarse bien, implica un esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay que abandonar malos hábitos y adquirir buenos hábitos que en muchísimas ocasiones impiden el buen sueño, el buen comer, la buena alimentación, la buena salud, etcétera. Entonces nos vamos a ubicar en el esfuerzo. En este día miércoles, en el que siempre nos enfocamos a algún tema de carácter humanista, de desarrollo emocional, de desarrollo intelectual, vamos a platicar, y espero que nadie se dé por aludido, pero estoy seguro que más de uno se va a dar por aludido, aunque yo no mencione su nombre, ni lo tenga presente cuando toque el tema, porque en mayor o en menor grado, todos hemos cometido a lo largo de nuestra vida, y a veces incluso por largos periodos, por periodos prolongados, esa tremenda tendencia natural. Nos hemos dejado caer en esa tendencia natural a buscar el camino del menor esfuerzo. Y cuando nos dejamos caer en el camino del menor esfuerzo, paradójicamente, tómenlo en cuenta por favor, todo se vuelve más difícil. Por ejemplo, una persona floja que busca la manera de ni siquiera subir o bajar escaleras. Conforme pasan los años y se niega a hacerlo, más difícil le será el subir o bajar, sobre todo subir alguna escalera o cargar algún objeto pesado. Mientras más difícil, mientras más pospongamos la ingesta de alimentos saludables, eh, más difícil va a ser que algún día finalmente sea un hábito vigente, cotidiano, que prolongue nuestra vida, nuestra salud espiritual, mental, social, psíquica, etcétera, porque hemos venido posponiendo el esfuerzo. Entonces, por eso hay un dicho muy famoso que dice, el flojo trabaja doble. Porque mientras más flojo,
más trabajo le va a ir costando cualquier esfuerzo que haga. Entonces, yo quiero invitarlos en esta ocasión a ustedes que están escuchándome y a todos los que lleguen a escucharme al rato, mañana, en un futuro, a valorar lo que es en especial el esfuerzo intelectual. Porque el esfuerzo intelectual implica todos los demás. Porque el intelecto, íntimamente ligado a la voluntad, aunque a veces caminan divorciadas, somos lo que pensamos y somos lo que hacemos. Entonces, cuando lo que pensamos y lo que hacemos se compaginan y caminan de manera congruente, confluente hacia un mismo objetivo, paradójicamente todo aquello que podría parecer muy difícil se vuelve fácil. Por esa razón, muchos a lo largo de mis últimos años de trabajo profesional me recomiendan algún libro o algún amigo me recomienda una novela, un buen libro sobre cualquier tema de los que me apasionan, teología, filosofía, historia, psicología. Y después de 2 o 3 días me preguntan, oye, ¿y qué onda con el libro? Supongo que ya lo empezaste. No, ya lo terminé. ¿Cómo que ya lo terminaste? Sí. Pues ¿cuántas horas te llevó leerlo? 10 horas, o 15 o 20 o las que hayan sido. ¿Por qué? Porque el hábito de la lectura, que implica un enorme esfuerzo intelectual, hace que la velocidad de lectura y la velocidad y la profundidad de comprensión se multipliquen prácticamente al infinito siempre. Los límites de crecimiento de las facultades intelectuales no existen. Eso quiere decir que si, por ejemplo, Einstein o Beethoven o Mozart o cualquiera de los grandes descubridores, científicos o inventores hubieran vivido el doble o el triple o el cuádruple de tiempo del que vivieron, pues hubieran seguido descubriendo e inventando cosas, sin esperar a que otros las hicieran. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que decisión divina o error humano se murieron. Pero si entendemos esto, nuestra facultad de desarrollo intelectual, apréndanse por favor este adjetivo calificativo, es ilimitada. Nuestra capacidad de desarrollo intelectual es ilimitada. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo si queremos. Pero parece que la maldición de este país es justamente eso, no querer aprender. A ver, pongo un ejemplo real. Digamos que a lo largo de los últimos nada más 5 años han visitado mi aula virtual, para no exagerar, digamos 2,000 personas. ¿Cuántas han permanecido? ¿Cuántas han resistido? ¿Cuántas han manifestado fortaleza, paciencia, dedicación, apasionamiento por el conocimiento, por sacudirse la pereza intelectual y darse cuenta que cada tema que toco, que cada sesión que abordo, no me repito? Invariablemente, siempre habrá un tema nuevo, ampliable, profundizable, matizable, o simplemente radicalmente distinto a todos los que hayamos visto. Y algunas personas luego las pongo a prueba porque me dicen, cuando les pregunto, oye, ¿y por qué ya no estás en mis cursos? No, es que eso ya me lo sé. Así, a ver, ¿me admites una prueba de 5 minutos? ¿Sí? Muy bien. Dime, ¿cuántas clases de caricias hay? Tienes 2 minutos para contestarme sin abrir la página web y sin buscar tus apuntes. No les voy a poner la prueba, pero piensen si la hiciera. ¿Cuántas clases de caricias hay? Y cada quien de ustedes sabe si sabe o no sabe.
la respuesta correcta. Y lo diré por refresco intelectual de todos. Hay caricias incondicionales, divididas en positivas y negativas, ya van 4. Hay caricias falsas y hay caricias de lástima. Y así tenemos los 6 grupos. ¿Y cuál es la que más practicas? Así que no me digas que ya te lo sabes, porque ni siquiera fuiste capaz de enumerar los 6 grupos. Y así te podría preguntar de los egoestados, cuántos son, cómo se originan, de dónde vienen. Te podría preguntar cuáles son las virtudes básicas y todas sus derivadas. Te podría preguntar cuáles son los verdaderos héroes mexicanos que no están en los libros de texto de la sepa Dios anticultura que les embarran a los niños desde la primaria hasta el doctorado. O sea, hay tantas cosas que no sabemos que no sabemos. Y la única forma de estar consciente de que no sabemos es estar dispuestos de manera permanente al esfuerzo intelectual, a la pasión por el conocimiento, a la pasión por la sabiduría, que únicamente podrá ser saciada cuando conozcamos a Dios como Él se conoce, cuando amemos a Dios como Él se ama, y cuando amemos y conozcamos la creación completa como Él la ama y la conoce. Solo hasta entonces nuestro afán de sabiduría, nuestro afán de conocimiento quedará saciado. Por lo pronto, no. Qué triste es entonces que este fascinante instrumento que es la mente humana, la inteligencia humana capaz de resolver problemas increíblemente complejos, capaz de crear obras de arte sublimes y de desentrañar los misterios del universo. Sin embargo, a pesar de su increíble potencial, nuestra mente tenga también una tendencia natural a buscar el camino del menor esfuerzo. Entonces yo quiero invitarlos a abandonar el camino del menor esfuerzo y a buscar de manera permanente la lectura, la escritura, la consulta de los diccionarios, el aprendizaje o el perfeccionamiento de algún otro idioma que no sea el materno, el aprendizaje de la maestra de la vida que es la historia, el aprendizaje de las causas últimas del ser que es la filosofía, el estudio de la teología, cuando menos a la luz de la inteligencia, que se llama teodicea y que nos explica el misterio de lo divino. Pero no, la gran mayoría de la gente, no, ya me lo sé. Ay, no, qué flojera, qué producto de caviar. Uh-huh. Ya saben cómo se llama, ¿no? La hueva del esturión. Esta tendencia a la búsqueda del camino del menor esfuerzo es mortífera. Vamos a ver primero desde el punto de vista simplemente bioquímico. El no esfuerzo intelectual, el no esfuerzo de la lectoescritura, el no esfuerzo del estudio, envejece rápidamente las neuronas. Por esa razón hay personas de 50 años que incluso son locutores y no pueden pronunciar una sentencia completa sin equivocarse, sin tartamudear, sin andar buscando en la cabeza el verbo, el sujeto, el complemento, la conjunción o la frase o el adjetivo o el sustantivo que le den sentido a lo que quieren decir. Conozco uno o dos en toda la red. Bueno, a lo mejor 3, que hablan con fluidez, sin necesidad de leer lo que están transmitiendo, con seguridad, con autoridad, con claridad y sobre todo con capacidad para hacer llegar el mensaje
al interlocutor. Esto requiere una formidable y permanente preparación intelectual. Ah, no, pero ya me la sé. Mentira, no te la sabes. No se confíen. Este fenómeno se conoce como pereza cognitiva y puede traer consigo consecuencias muy significativas y destructivas, tanto en nuestras vidas diarias como en la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, ¿ustedes creen que si el mexicano leyera 3 líneas al día de información verdadera, Morena estaría en el poder? Simplemente con datos duros. ¿Cuántos delitos van desde que Morena está en el poder? Campeón mundial de la violencia, México. Campeón mundial del narcotráfico, México. 3 millones de personas dedicadas al narcotráfico, México. El gran negocio de muchos empresarios pudientes, el tráfico de drogas, el tráfico de influencias, la corrupción, el dinero. Poderoso caballero es don dinero. En vez de preparar la mente, en vez de ver por la sociedad, en vez de ver por sus hijos incluso, ya no digamos por México, siquiera por su propia familia. Ah, no. ¿Dedicados a qué? A su obsesión. Poder, dinero, fama, honores y placeres. O en el peor de los casos, la hueva del esturión, el dolce farniente, que produce inválidos intelectuales desde la primaria, que lleva en este país algo que encuentro verdaderamente ridículo, a hacer fiestas de graduación de kinder. En todas las escuelas de la zona donde vivo, en Interlomas, ya están preparando la fiesta de graduación de kinder, de primaria, de secundaria. Pues, ¿qué diablos festejas? ¿Saber pegar sonidos? ¿Saber pronunciar palabras y escribirlas mal y con mala ortografía? ¿Qué celebras? ¿Qué de veras, qué lamentable estado de cosas? Porque el mexicano en general, yo diría más del 95% de la población sufre pereza cognitiva, no estudia. ¿O qué cree que lo que estudió ya basta? No lee. Mientras que en países como España, Italia o Francia, el promedio de lectura anual de todos los habitantes de esos países es de un libro por semana. ¿Saben cuál es el récord nacional de lectura por cabeza en México? Medio libro por año. Claro, sin contar los de texto para los estudiantes. Medio libro es lo que lee el mexicano. Resultado, una pereza intelectual, una pobreza de espíritu, una pobreza de conocimientos que deja en calidad de paraíso la pobreza física, la pobreza económica, la pobreza en vivienda, en vestimenta, en vestido. Porque si realmente hubiera un interés por la sabiduría, México podría ocupar los primeros lugares del mundo en productividad financiera, en bienestar socioeconómico, sociocultural, físico, habitacional, de salud, etcétera, para la gran mayoría de sus habitantes. Es muy cómodo echarle la culpa a los gobiernos que hemos tenido desde hace 200 años con la caída de Iturbide. Es muy cómodo. Pero ¿dónde está el verdadero problema? En la pereza cognitiva que muchos de nosotros practicamos todos los días, pudiendo leer, pudiendo escribir, pudiendo pensar, pudiendo investigar, pudiendo consultar,
pudiendo terminar ciclos nuevos escolares, pudiendo perfeccionar idiomas o el propio español cuando menos. Ah, no, viva la tele. Aparte de los terribles procesos de decadencia física que causa la pereza cognitiva también causa ruptura de relaciones. ¿Por qué? Porque la pereza cognitiva incluye pereza de conocer al que se vive junto con él, pereza de conocer a fondo a la esposa, a los hijos, al marido, a los padres, a los hermanos. Se prefiere conocer e intimar con los cuates de parranda o de juerga o de prostitutas que intimar con la familia. Pereza cognitiva de orden afectivo. Cada quien vaya tomando nota de dónde le duele el zapato o dónde le aprieta el dedo gordo, para que esto sirva de una profunda reflexión y realmente decidamos sacudirnos este gravísimo pecado, pecado mortal contra la justicia y el amor divinos, que es no utilizar de manera entusiasta, cotidiana, frenética, apasionada, nuestra principal capacidad, la inteligencia, la que nos asemeja a los ángeles, la que nos asemeja a Dios, la voluntad. Sobre todo la voluntad por el bien, por la belleza, por la unidad, por la verdad. Vamos a explorar más todavía a fondo qué es exactamente la pereza cognitiva, cómo se presenta en nuestras acciones cotidianas y qué estrategias podríamos adoptar para combatirla eficazmente. Muy probablemente no terminemos este tema hoy, pero cuando menos los voy a dejar picados. También discutiremos, ya sea hoy o en próximas sesiones, algunos estudios y teorías que explican por qué ocurre la pereza cognitiva y cómo podemos reconocer sus señales en nosotros mismos y en las personas que nos rodean y automotivarnos o mover a otros, si es que nosotros ya nos movimos, a abandonar ese vicio capital gravísimo que ofende a Dios y ofende al prójimo, que es la pereza cognitiva. La pereza por estudiar, por leer, por investigar, por consultar, por aprender, por llegar a ser sabio, cuando menos en parámetros superiores a los que es propio del promedio de la vida nacional. Entonces, la pereza cognitiva, a la que también vamos a llamar la ley del mínimo esfuerzo mental, es la tendencia natural del cerebro, natural por la caída en el pecado original, a evitar el pensamiento profundo y a optar por soluciones rápidas y fáciles. Ahora todo es make it easy. Hazlo rápido y fácil. No te compliques la vida. Inglés en 4 semanas. ¡Ah, por favor! Matemáticas para gummies, para principiantes. Y ya con saber que 3 es la raíz cúbica de 27 o de 9, a ver de cuánto es, ya con eso, qué cansancio, qué terrible cansancio me producen las matemáticas. O como decíamos en la escuela, los burros, la gramática, la ciencia que quita la paciencia y las ganas de estudiar. Bueno, eso decían los burros. Por fortuna nunca me conté entre ellos, si no, no estaría aquí entre ustedes. Pero estas respuestas rápidas y fáciles no son ni las más efectivas, ni las más productivas, ni las más verdaderas. La gran mayoría de las respuestas rápidas y fáciles son falsas, o cuando menos son incompletas. Este fenómeno se basa en el principio de que nuestro cerebro, como cualquier otro órgano, busca conservar energía. Pero como lo decía hace 20 minutos, es paradójico
El que busca conservar energía, porque esa es la tendencia natural neurofisiológica de nuestro cerebro, la pierde. Porque la mejor manera de conservar energía, paradójicamente, es usarla. Así, cuando se enfrenta a una tarea que requiere un esfuerzo mental significativo, tiende a buscar atajos o simplemente reducir la carga cognitiva. Y al buscar reducir la carga cognitiva, nos volvemos perezosos y por lo tanto ignorantes. Pero ignorantes irredentos, ignorantes merecedores de tener la cuarta putrefacción gobernándonos, porque no supimos escoger. Porque todavía 125,000 o 75,000, o como dicen los paleros, 350,000 personas, cosa ridículamente falsa, fueron al Zócalo a aclamar a la presidenta con A. Ni siquiera saben que no se dice presidenta. Y locutores de primer nivel le dicen presidenta. Yo los mandaría a la primaria a estudiar español para que digan la presidente. De hecho, es un rasgo negativo en sí mismo cuando se abusa de él. Y en cierta medida es un mecanismo de supervivencia, sí, podría ser un mecanismo de supervivencia en situaciones muy difíciles o donde se requiere tomar decisiones rápidas en situaciones de estrés o peligro, pero ahí les va. Si una persona, cualquiera de nosotros, no ha practicado lo contrario a la pereza intelectual, a la pereza cognitiva, cuando la vida lo pesque con las manos contra la puerta, con los dedos contra el dintel de la puerta, no va a saber qué hacer. Va a caer en la precipitación, en la superficialidad, en el error. ¿Por qué? Porque su mente no está preparada para el esfuerzo. Porque no dedicó, a ver, yo les pido una tarde, una nochecita a la semana. Hay quienes están en las 3, lunes, miércoles y viernes, maravilloso, pero no son más de 30 los que siempre están. Llegó a haber 60 o 70, pero ¿quiénes son los que ya no están? Ah, pues esos que dicen, ya me lo sé, y mienten. Y si no mienten, se equivocan cuando menos. Porque el aprendizaje es ilimitado y para siempre, y nunca, y mucho menos en psicología, teología o filosofía, llegamos a dominar todas las posibilidades que nos brinda el conocimiento y la sabiduría en esos terrenos tan infinitos y tan cercanos a Dios, y que nos llevan tanto a Él. Cuando se convierte en un hábito predominante en nuestra vida cotidiana, la pereza cognitiva limita nuestro crecimiento personal y profesional, así como nuestra capacidad para enfrentar los desastres, los desafíos, los problemas, los imprevistos, en un mundo que, díganme ustedes, cada día se simplifica más o cada día se hace más complicado. ¿Cada día es menos peligroso o cada día es más peligroso? ¿Cada día es más fácil ganar $1 o $1 o cada día es más difícil lograrlo? ¿Cada día son más las personas sabias y de bien que buscan hacer el bien o cada día son más los malandrines que incluso llegan a manejar el país en la cuarta putrefacción? Cada día está peor. Y nosotros en la milonga, en la pereza cognitiva. ¿Cómo se manifiesta esta en la vida diaria? La pereza cognitiva puede manifestarse en diversas formas en nuestra vida cotidiana, a menudo sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un problema complejo en el trabajo, podemos sentir la tentación de aplicar una solución que ya conocemos. Nada más porque ya la conocemos. Y entonces caemos en esa imbecilidad de así lo hemos hecho siempre así.
Nada más porque así se ha hecho siempre, hay que volver a hacerlo. Qué enorme mentira. Porque si esto fuera cierto, jamás la ciencia hubiera progresado. Porque la ciencia nos brinda, cada vez que avanzamos en ella, la posibilidad real de hacer mejores cosas y diferentes cosas de las que habíamos venido haciendo. Pero eso solamente lo va a dar la diligencia cognitiva, lo contrario de la pereza cognitiva. La pereza cognitiva nos impide dedicar tiempo y esfuerzo a analizar situaciones en profundidad y desarrollar estrategias más efectivas para todos los campos de nuestra vida. ¿Cómo quisiera contagiarlos de eso que me contagió mi padre cuando yo tenía 3 o 4 años y me dijo: ven, Juan Bosco, te voy a empezar a enseñar a leer y escribir? Y le pregunté: ¿y me voy a poder meter dentro de los libros? Sí, mijito, va a ser una aventura fascinante para el resto de tu vida. Y tuve el inmenso gusto de que cuando mi hijo mayor, cuando mi único hijo varón cumplió los 5 años, me dijo exactamente lo mismo, cuando yo le dije lo mismo que me había dicho mi padre. ¿Me voy a poder meter dentro de la mente de esos autores? Sí. ¿Y podrás llegar a ser superior a todos ellos si practicas la diligencia cognitiva y haces a un lado la pereza? Por desgracia, la pereza cognitiva también nos puede llevar a tomar decisiones basadas en estereotipos o en prejuicios, en paradigmas, en lugar de evaluar cada situación de manera individual y objetiva. También se puede manifestar en la forma en que consumimos información. La pereza cognitiva nos lleva a buscar contenidos superficiales o sensacionalistas en lugar de buscar fuentes más rigurosas y profundas. ¿Por qué creen ustedes que la página más vista de cualquier diario impreso invariablemente en México es la página de deportes y casi empatada con ella, la nota roja? Pero ¿quién se ocupa de leer a los grandes editorialistas, a los grandes escritores que todavía existen en México y que, si bien no son muchos, pero son dignos de seguimiento? Qué tristeza de veras da la búsqueda constante de lo superficial, de lo superfluo, de lo finito, de lo vacuo, de lo vacío, vacuo, de lo que no tiene trascendencia, de lo que no tiene importancia, porque no nos damos cuenta de las terribles consecuencias de la pereza cognitiva. Las consecuencias pueden ser amplias y variadas, afectando tanto en la escala individual como social. En la escala personal, limita nuestro crecimiento y desarrollo, impidiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial. Hoy discutía con una de ustedes, la estoy mirando, pero no digo quién, que le decía a su mami que ella es una persona así y asado y asado y asado, siempre utilizando los peores calificativos. Y yo le dije a esa personita a la que aprecio mucho, como si fuera mi hija: ¿sabes qué? Te vas librando de la opinión de tu madre porque tu madre no vive en la realidad. ¿Por qué? Porque tiene pereza cognitiva. No se ha ocupado de indagar quién eres tú y cómo eres tú. Ella no te conoce. Tu terapeuta te conoce mucho mejor que ella. En muchas ocasiones, entonces, la amargura que se desprende de nuestras relaciones interpersonales se deriva, lógicamente, de que o ellos o nosotros, los que no nos conocemos, los que no tenemos tiempo para intimar, para conocernos,
para relatarnos cosas de la niñez, recuerdos de nuestra vida, así sea con otras personas, de otras épocas. Como no tenemos ese hábito de la actividad intelectual, emotiva, profunda y constante, pues entonces estamos condenados, como lo dice una famosa película, a sleeping with the enemy, a dormir con el enemigo. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Por perezosos, cognitivamente perezosos, emocionalmente perezosos, conyugalmente perezosos. Preferimos ver la tele y aislarnos. No digo que no se vea. Vela, disfrútala, ve al cine, aquí, al teatro, a la danza, lo que te guste, pero no dejes nunca de conocer a quien vives, con quien vives, porque el conocimiento de con quien vives es interminable, porque cada persona es un misterio inabarcable para el resto de tu vida. Así que cuando ustedes se sientan minusvaluados por alguien, simplemente como se lo dije a esta personita a la que me he referido, no la pelen, no le hagan caso. ¿Por qué no le hagan caso así sea su reverenda madre? Porque no tiene autoridad. ¿Y por qué no tiene autoridad? Porque aunque te haya parido, no te conoce. Y como no te conoce, no te puede juzgar. Ni para bien ni para mal. Por ser perezosa cognitivamente y emocionalmente y espiritualmente y familiarmente y todo mente. En el ámbito profesional, la pereza cognitiva puede resultar en una falta de innovación y falta de creatividad. Y saben que las empresas del futuro son las empresas innovadoras y creativas. Hace muchos años se compraba talento para resolver problemas aquí y ahora. Ahora las grandes empresas del mundo contratan talentos para resolver problemas del futuro. Y solo las mentes que se han sacudido de la pereza intelectual o cognitiva son creativas y productivas y pueden ganar hasta millones de dólares por, por mes, no digas para el año, por sus ideas que hacen que su empresa donde trabajan multiplique de manera escalofriante su valor en el mercado. Pero para eso se necesita mente creativa, mente que se sacudió de la pereza cognitiva, de la pereza intelectual y que está siempre dispuesto a explorar, a aprender, a escuchar, a consultar, a equivocarse y rectificar, por supuesto. También finalmente la pereza cognitiva contribuye a la polarización. Cuando tú odias a alguien, cuando tú peleas con alguien, es porque no lo conoces o no te conoce o ninguno de los dos se conoce mutuamente. Y viene una brutal polarización en lo político, en lo religioso, en lo familiar, en lo social, como la que estamos padeciendo en México, con la cuarta putrefacción, terriblemente polarizante y polarizadora. Y además se propaga a la velocidad de rayo la desinformación. ¿Cuántos se tragaron las mentiras de la flaca momia de Palacio el domingo? Pues todos los que fueron y todos los que la vieron después o al mismo tiempo en la tele. Se tragan sin la menor capacidad de análisis la enorme cantidad de mentiras, una tras otra, tras otra, tras otra. Hay grandes analistas políticos que le contaron más de 300 mentiras en 2 horas. Y la inmensa mayoría de la población, por la pereza cognitiva que padece, se las tragó. Y por eso estamos cada día de mal en peor. Cuando las personas no están dispuestas a cuestionar sus propias creencias, a examinar críticamente la información que reciben,
son terriblemente susceptibles a la manipulación y a la formación de opiniones basadas en información parcial, incompleta y fundamentalmente errónea, que les va a hacer la vida profundamente infeliz. Cosa que es exactamente lo contrario de lo que deseo para todos. La felicidad basada en la virtud, y en este caso en la virtud del desarrollo intelectual, que nos asemeja a Dios, que nos dio la inteligencia para conocer todo lo cognoscible, comenzando por Él. Bien, con esto terminamos nuestra exposición del día de hoy y abrimos paso, como siempre, a sus comentarios, aportaciones, dudas, preguntas y demás. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.